Hola queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video. En este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te lo enseño ya. En este video tutorial te daré algunas soluciones para cuando tenemos problemas de conexión en el juego Free Fire. Pero antes de ello te invito a suscribirte a este canal, ¿ok? Bueno, sin más que decirles, recordemos que si estamos utilizando los datos móviles para jugar a este juego Free Fire, puede ser una de las causas de los problemas de conexión, ya que en algunos países los datos móviles no son muy veloces que digamos. Bueno, la primera posible solución es que vayamos acá a inicio, al menú, y vamos a darle donde dice ajustes. Luego vamos a la opción que dice copia de seguridad y restauración. Allí vamos a darle donde dice restablecer ajustes de red. Dentro de ello vamos a ver que se van a restablecer todos los ajustes de red, incluidos los de Wi-Fi, los datos móviles y los de Bluetooth. Es decir, todas las contraseñas que tengamos allí en el Wi-Fi, todo eso se va a borrar cuando le demos en restablecer ajustes. Ok, entonces le vamos a dar allí y seguimos los pasos hasta completarlo. Ok, de allí intentamos jugar a ver si el problema se ha solucionado. Si en dado caso no llega a servir de esta manera, pues vamos a ir al menú. Luego vamos a ajustes, en la parte de aplicaciones vamos a buscar el juego Free Fire. Yo en este caso lo desinstalé, pero de igual modo yo les voy a hacer o les voy a realizar el paso, así que presten mucha atención. Por ejemplo, digamos que este sea Free Fire. Lo vamos a seleccionar y luego vamos a darle donde dice uso de datos. En uso de datos vamos a tener esta opción deshabilitada, uso de datos no restringido. La vamos a activar, la activamos. Entonces quiere decir que no se van a restringir los datos, o sea, no se van a economizar. ¿Sí me entienden? Entonces van a al tú tener esa opción habilitada, puede ser que te mejore un poco los datos móviles en dicha aplicación. Si en dado caso no llega a servir con estas soluciones, puede ser que exista un problema general en el juego y que por ende te aparezcan los errores de conexión. Para ello, si en dado caso te llega a aparecer el aviso donde puedes enviar el problema o la sugerencia, hácelo saber a los desarrolladores del juego para que tomen cartas en el asunto, ¿ok? Y traten de solucionar el problema desde allá. Otra cosa que quería dejar en claro es que no utilicemos aplicaciones de terceros para mejorar la velocidad del internet o para cambiar el IP de nuestra región utilizando VPN, nada de eso, ya que los desarrolladores del juego, al detectar dichas aplicaciones, pueden banearte la cuenta. Muchas personas creen que cuando aparece este error es porque les banearon la cuenta. Yo quiero decirles que no se preocupen, que debe ser algún tipo de error que esté ocurriendo al momento, y por ello les invito a enviarles las sugerencias a los desarrolladores del juego para que tomen carta del asunto, como se lo decía anteriormente. Bueno amigos, espero que les haya servido. Por favor no olvides comentar si te sirvió o no te sirvió. Compártelo en tus redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram o alguna otra red social, para que otras personas vean el video y me ayudes a mí y ayudes a esas personas. Así que me despido de ustedes. Hasta luego.